Y por subirse al carruaje de la condesa de Malibrán, amaneció el otro día en estado total de locura al otro lado del puente. ¡Uy, qué mello! ¿No se lo sabían? No. Ay, yo me sé un cuento. Ese me lo contó el Fisgón. Es un cuento que viene de un universo paralelo. Es un cuento de terror. Es bueno para sus cuentos el Fis. Vamos a ver, a ver. En la física cuántica, la luz y los hoyos negros se mueven en universos paralelos. Universos paralelos. En el universo de los partidarios del libre mercado, era pésimo que las empresas estatales, como Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, fueran las principales generadoras de luz de la nación. Para ellos, eso era un monopolio, evitaba la libre competencia y, por lo tanto, dañaba al consumidor. Por eso decidieron abrir el sector y permitieron que los privados produjeran electricidad. Para ellos, la soberanía energética no importaba. Así, Fox, Calderón y Peña dieron contratos privados a sus cuates, de modo que desde hace años, empresas particulares generan casi el 50% de la luz del país. En consecuencia, las tarifas subieron y la CFE subsidia a las empresas privadas de energía con casi 250,000 millones de pesos. A mediados de febrero, en la frontera norte de México, hubo una gran nevada y se dio un enorme apagón, un agujero negro. En el universo neoliberal, culparon de inmediato del apagón a la CFE. Sin embargo, en el universo real en el que vivimos, el hoyo negro se debe a que el 80% de la energía de esa zona es generada por privados que dejaron de dar luz porque el gas de Texas subió de precio hasta 5,000%. Esto nos transporta al universo paralelo de las fábulas de Esopo. Durante el verano neoliberal, un bicho que se dedicaba a agarrar contratos y al que llamaban el sí agarra, se dedicó a cantar las maravillas del libre comercio y a dejar que la mano invisible del mercado tocara la guitarra. Un día vio pasar a una hormiga que trataba de construir una central eléctrica para que hubiera luz en su barrio. El sí agarra se burló de la hormiga trabajadora y le dijo: ¡qué tonta eres! ¿Para qué quieres una industria eléctrica nacional si le podemos comprar gas a Texas? La hormiga, que veía cómo el sí agarra se la pasaba agarrando contratos, respondió: si descuidamos la soberanía energética, en una emergencia nos puede llevar pifas. Pues yo voy a agarrar todos esos contratos de gas y voy a tener todo lo que necesito, dijo el sí agarra. Y continuó cantando las glorias del libre mercado y tocando la guitarra con la mano invisible del mercado. Cuando llegó este invierno, el gas de Texas subió 5,000% y todos en el barrio de La Hormiga morían de frío, mientras que el sí agarra se llevó su dinero a Andorra, donde luego se lo confiscaron. En su casa, congelada, la hormiga le mentaba a la madre al sí agarra, pero a este le valió madres que la hormiga se muriera de frío. Ese no era su problema. Moraleja: no dejes que el libre mercado determine tu política energética. ¡Uy, qué miedo! Además está bien oscuro. Bueno, pero ya que llegue la luz, porque ¿quién es nuestro invitado de hoy? El invitado para el programa de hoy es Carlos Fernández Vega, columnista especializado en economía. Ya volvió de la jornada. ¡Vamos a verlo! ¡Carlos! Carlos Fernández Vega, ni más ni menos. Eso es todo. Bienvenido al Averno. ¿Cómo están? Pues muy Muchas contentos, gracias. muy contentos de tenerte aquí con nosotros en el programa. Sí, oye, muchas gracias que aceptaste estar con nosotros. Fíjate que acabamos de oír un cuento de terror que nos contó el Fisgón, cuya moraleja dice que no dejes que el libre mercado determine tu política energética. ¿Sí ha sido una historia de terror el que el libre mercado haya determinado la política energética de México desde hace bastantes años? O un cuento de hadas, como escribes tú en tu columna, Carlos. Sí, bueno, en realidad eso del mercado, el libre mercado, es un cuento también que forma parte de la narración idílica de esas hadas benéficas que nos van a ayudar a hacer del primer mundo.
el mercado en realidad son los grupos de poder, tanto internos como externos, los que determinan por dónde, a qué hora y cuánto cuesta. Y sí, efectivamente, el cuento de hadas empezó, le podemos poner un poquito de fecha ahí, con un discurso de Miguel de la Madrid, imagínate, estamos hablando de 36 años atrás, de que el Estado no tenía por qué ser obeso, así lo definió, por lo cual el gobierno decidió deshacerse de una serie de empresas en las que no tenía por qué participar. En cierto grado tenía razón porque en ese entonces el gobierno participaba y era propietario de muchas cosas, entre ellas cabarets, por ejemplo. ¿Qué Ay, coño hacía el gobierno administrando cabarets? Bueno, pues entonces ahí empezó. Y Miguel de la Madrid dijo, vamos a privatizar todo lo que no sea estratégico. Vamos a decir que valía los cabarets, hoteles de paso, todo. Sin mencionar que muchas de esas empresas, muchas, que pasaron a propiedad del Estado, formaban parte de una política de rescate, de salvamento, que los gobiernos en turno, especialmente el de Echeverría, rescataba de la iniciativa, o sea, le tronaban las empresas y el gobierno decía, yo te rescato, yo te compro, no hay problema, supuestamente para no alterar o no afectar la plantilla laboral. Pero de ahí, de los cabarets que efectivamente no eran estratégicos, bueno, depende quién define qué es estratégico en un cabaret. Claro. bueno, a lo mejor muchos Van a venían de ser la época de más que López Portillo, ¿eh? Pero bueno, de repente empezaron a subir todo, entre otras cosas, petroquímica, por ejemplo. La que había era petroquímica estratégica, la del Estado, y petroquímica básica, que la desarrollaba la iniciativa privada. ¿Qué hizo Miguel de la Madrid? ¿Cambió las leyes? No. Simplemente reclasificó la petroquímica y el grueso se pasó a la iniciativa privada sin más. Y entonces ahí yo siempre he dicho que más o menos, para que se entienda, Miguel de la Madrid hizo la obra negra de las privatizaciones y Salinas ya fue a los acabados, a los detalles, al lujito. Y diciendo que los cabarets no eran estratégicos, se siguieron de fondo y no dejaron ni la risa. En ese entonces, bueno, hasta López Portillo, el gobierno o el Estado participaba en el 85% de la actividad económica. ¿En la actividad qué, Y de ahí perdón? se fueron Económica. prácticamente Ah, de la actividad económica del país, de los sectores económicos. Y de ahí se siguieron, pero por la libre. Empezaron, diríamos, por lo suavecito, privatizaron líneas aéreas que ya habían sido rescatadas en por lo menos 3 o 4 ocasiones por el Estado, limpiaban las finanzas de esas empresas privadas, a costillas del erario, desde luego, se lo cargaban a la deuda nacional y se la regresaban limpias, frescas, planchaditas y lavadas. Y en unos años más, pum, volvían a caer en quiebra, las volvía a rescatar el Estado. Ese era el circuito. Pero ya con los neoliberales la cosa iba en serio. Y empezaron, no sé, ingenios azucareros, telecomunicación, etc. Y el objetivo realmente de todo esto era el sector energético. Nada más que políticamente era un asunto por demás delicado. Sabían que iban a encontrar una posición férrea de que se privatizara, de que se abriera totalmente el sector energético al capital privado. Bueno, y lo fueron haciendo a cachitos, en porciones, vamos a decirlo así. Le entró Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, y la cereza del pastel la puso el copetón, Peña Nieto. Bueno, y siempre con lo que decían ustedes al principio de que el mercado es el que pone las condiciones, dice que sí, que no, el sagrado mercado, un ente totalmente fantasmal, ¿eh? Que en realidad no son más que los integrantes de los grandes corporativos, de los grandes círculos de poder económico, aliados, asociados con el poder político, de luego, aquí, allá y acullá. Y resulta que al liberar todo esto, México, vamos, de inmediato, de volada, iba a entrar al primer mundo, los mexicanos iban a vivir de maravilla, ganarían salarios como los que se pagan en Estados Unidos, en Canadá, en Alemania, Fue una tomadura de pelo total y y ahí están los resultados, porque muchos de los neoliberales dicen, es que ustedes no saben nada, ustedes son muy burros. Pues sí, somos muy burros. Y como somos muy burros, nos vamos a resultados. Analicemos
hagamos un balance de los resultados de esos 36 años de política neoliberal, y México, como muchas otras partes del mundo, resultó ser un verdadero desastre. Desastre, pero hay que hacer una dicotomía ahí también. Desastre para la mayoría y un negocio verdaderamente impresionante para esa minoría que López Obrador lo ha definido muy bien, aunque ya últimamente se calla la frase, pero él dijo la minoría rapaz. Y es muy cierto. Si tú analizas todos los sectores económicos, el que se te ocurra, los mismos van a estar ahí metidos. Y puede ser la energía eléctrica, el petróleo, las cárceles que se privatizaron también. Minería. La minería. Fíjate que lo del asunto de la minería a muchos les pasó de noche, porque todos estaban enfocados en lo del petróleo, ¿no? Pemex, el petróleo es nuestro, los hidrocarburos, pero la minería pasó de noche y más de la mitad del país se repartió entre los grupos corporativos de la minería, nacional y foránea, y resulta que ellos son los nuevos, los dueños de esas empresas, son los nuevos terratenientes del país. Más de la mitad del país está bajo su control. Y los canadienses, ¿no? Sobre todo los canadienses. Y alguna vez alguien que conoce muy bien de estas cosas, me dijo, se les otorgan concesiones mineras y primero ven si hay algo de mineral rescatable, especialmente oro y plata, cobre, ¿no? Si no lo encuentran, entonces utilizan esa concesión para otras cosas, por ejemplo, para desarrollos turísticos, ¿no? Y nadie los supervisa ni nada. Los molesta. ¿Quiénes son los dueños de la minería en México? Pues Bayeres, La Rea, Slim y obviamente los canadienses que vinieron a saquear el oro mexicano, que eso es una anécdota que cuento. Perdón. Cuéntanos la anécdota regresando del corte que tenemos que hacer, porque se ve que está muy interesante. Otros cuentos de terror, vamos a ¿Quién sabe? Pero la cuento, eso sí. Gracias. Ahorita regresamos. ¡Uy! ¡Ay, Dios! Se fue la luz. Querido electorado, buenas y feministas tardes, y ni tanto con el hedor que despiden ciertas candidaturas con cierto grado de putrefacción en Morena. Es mi nueva loción, de impunité, honoré, congruencié, la desgracié. Tanto trabajo, tantas marchas, elecciones, manifestaciones, persecución, plantones, fraudes, censura, sangre, sudor y sufragios en la lucha por correr al viejo régimen pripanista para que, no hay transformación sin contradicción. Ni que 8 cuartos. Para que desde el interior de Morena se opere la perredización, fase 1, de la 4T, aferrándose a candidatos impresentables de siempre y a nuevas adhesiones que van de exprianistas vociferantes, horror, a individuos con acusaciones por acoso sexual y violación, terror. Así las cosas, el caso más grave es el del estado de Guerrero, en donde Morena impulsa a Félix Salgado Macedonio a pesar de las varias denuncias por violación, ni más ni menos, en su contra. Si Morena insiste en atribuirse la función de juez y exonerarlo, le estará obsequiando impunidad y un estado entero, atropellando los derechos de sus víctimas y de todas las mujeres de Guerrero. Tutti fratelli, tutti normali, sado. Como México no hay dos. Y pues qué bueno, porque el mensaje nada subliminal es que hay, hubo y seguirá habiendo impunidad y luz verde para que los hombres sigan violando y obteniendo además espacios de poder como premio. ¿Qué clase de violencia institucional es esta que ejerce el gobierno del cambio por el que votamos? ¿La del pacto patriarcal? ¡Qué barbaridad! El otro mensaje es que la 4T también discrimina a las mujeres, al impedir que la justicia, es un decir, haga su trabajo, y al tratarnos como ciudadanas de segunda. ¿De veras no importan nuestros votos en su proyecto de violación, de nación? Si los otros partidos son el horror pasado,
Igualmente luce de espanto la oferta morenista para esta elección de 2021. Estos candidatos de la 4T están para convertirla, pero en la 1R de regresión. Hay un violador en mi boleta y un antiderechos y esperen, que Mario Delgado nos tiene otra gran adquisición. Están para un exorcismo. Con violación no hay transformación. ¿Se fue la luz? Ya volvimos nosotros, pero la luz no. La luz no, No, ya qué regresamos de buen ver a tema. Cintia Bolio. ¡Ya llegó la luz! Ah, sí, sí. ¡Uh! Hoy Don vengo Carlos, inspirado con ya llegó la noticias. luz. Qué bárbaro. Y pues nos quedamos en ascuas con tu cuento de terror. Por favor, continúa. Hombre, muchas gracias. No, es en la crisis del 2008-2009, que fue también muy dura, el Banco de, la Secretaría y el Banco de México, que estaba con Carstens ya, y el gordo Carstens ahí, decidió incrementar las reservas internacionales en oro, para lo cual destinó 350 millones de dólares, si no me equivoco, para comprar oro. Y entonces, ¿a quién le compró ese oro? Pues a las mineras canadienses. Mineras canadienses que operan en México, extraen oro mexicano con mineros mexicanos, pero es propiedad de los canadienses. Entonces, en lugar de que esos 350 millones de dólares se quedaran en el país, se fueron a Canadá para comprar oro mexicano. Entonces, de ese tamaño es el asunto, y eso te puede dar una dimensión de cómo el mercado, entre comillas, se planeó, se organizó para saquear este país. Y llegando a lo inmediato, que es el asunto eléctrico, pues te da idea de que el mercado, famoso el sacrosanto mercado, ordenó que México dependiera del gas gringo, porque la CFE importa el 90% del gas de Texas. Un problema meteorológico, ¿no? Una nevada inesperada y brutal, congela los ductos, y de la noche a la mañana le dicen a los mexicanos, especialmente a la Comisión Federal de Electricidad, nanay, no hay gas. Y si quieres, te lo incremento 2000% el precio. Ese es el mercado famoso. Todo el mundo, bueno, no todo el mundo, todo el grupo compacto asociado con el régimen neoliberal o el régimen político, le metió la mano a todos. En el asunto del sector energético, las cosas, como decía yo, se hicieron de manera paulatina para evitar el costo político. Se abrió poco a poco Pemex, se abrió poco a poco Comisión Federal de Electricidad. Peña Nieto da la puntilla, y resulta que todos los de siempre están ahí metidos en el asunto de la energía eléctrica. Ahora, en el asunto de la electricidad, la promesa, ese cuento de hadas fue: la participación del capital privado va a permitir abatir los costos de generación, y los mexicanos recibirán cada día, cada bimestre en este caso, un recibo con menor cantidad de dinero, porque los privados son una maravilla, ¿no? Ustedes Hicieron toda echen una cuenta. campaña de spots y demás, diciendo todo esto, ¿no? Pues, con todas Sí, estas claro, promesas. pasaron meses y era el discurso permanente. Yo los invito a ustedes y a los que nos están viendo a que hagan memoria y consulten sus recibos, si los tienen a la mano, de cómo se ha ido incrementando, cómo se incrementó el recibo de luz por el mismo consumo. Se llegó a, no sé, triplicar, cuadruplicar. Y tú decías, bueno, pues si nos habían dicho que iba a ser mucho menor, ¿no? Lo que reveló el otro día el presidente López Obrador es verdaderamente impactante. Cómo una empresa transnacional como Iberdrola, que vive el curso de las energías, de la energía renovable, de esto, la eólica, ¿por qué hay que pagarle 56,000 millones de pesos de subsidio? Pues no, que eran unos magos de esto, que ellos sí sabían cómo hacer las cosas. Bueno, entonces resulta que los subsidios populares, los que se canalizaban a los alimentos, a todo esto, se fueron al caño, porque no eran productivos y afectaban las finanzas públicas. Pero a la vuelta de la historia, resulta que esos subsidios se canalizaron al grupo compacto de empresarios que se quedaron con prácticamente todo. Si revisamos, por ejemplo, Carlos Slim, el hombre más rico de México,
se quedó con Teléfonos de México. Bueno, lo pagó en abonos, además, he de decirlo. Y el resto lo de la Bolsa Mexicana de Valores. Pero es Slim, telefonía fija, telefonía celular, hospitales, constructoras, petróleo, aquí, allá. La lista es interminable. Dice, bueno, pero es que es por eso el hombre más rico. Sí, pero se lo rico gracias a los recursos del Estado. Si tú le quitas todo eso a Carlos Slim, y puede ser en el caso de Balleres, no creo que Balleres se haya hecho multimillonario con el Palacio de Hierro, desde luego, ¿no? Vendiendo ahí calzones de firma. Pero Balleres es el rey de la plata, de la minería, Larrea el rey del cobre. ¿Cómo fue que lo consiguieron? ¿No? A través de concesiones del Estado, de la venta a precio de remate, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la minera Cananea, que es de Larrea ahora, se la vendieron a creo que 140, 150 millones de dólares. Una mina entonces tenía una proyección de reservas superior a 80 años. O sea, no pagó ni los chescos, pues, ¿no? Y se quedaron con eso. Claro, ahí hay una connivencia con el poder político que se lleva su raja, se lleva su comisión, ¿cómo se llama esto? Sus moches. Su moche. Oye, Carlos, ahora que mencionas a Larrea y cómo se quedó con Cananea, pero a él también le adjudicaron lo que en ese momento se llamaba el ferrocarril del noroeste, que él ya llamó claro. Ferromex, y no le devolvieron lo que pagó, le devolvieron el IVA de lo que pagó. ¿Tú recuerdas esa historia? También fue un escándalo eso. No, claro. Aquí pues, le dan Cananea, se la regalan prácticamente en tiempos de Salinas. Y ya con Zedillo dice, pues, ¿cómo transporto yo mi mercancía, mi producto, de manera que me salga más barato? ¿Vale? Pues quiero los trenes. Le dan la zona más productiva y mejor organizada de los trenes mexicanos. Del otro lado, la otra parte se la quedó Slim, por cierto, ¿no? Con el tiempo, Slim le vende a Larrea su parte y entonces Larrea se convierte en el dueño del ferrocarril mexicano prácticamente en su totalidad. Mira, hay un caso de Slim, por ejemplo. Hay una mina en una población zacatecana que se llama Salaverna. Se presta al burro, pero así se llama, Salaverna. Y resulta que Slim, los geólogos de Slim descubrieron que ahí, abajo de ese pueblo, un pueblo chiquito además, había mucho oro. ¿Qué hicieron? Arrasaron con el pueblo. Les prometieron que le iban a construir el mismo pueblo, pero unos kilómetros más adelante. Y los habitantes de Salaverna dijeron, no, este es nuestro pueblo, aquí nacieron nuestros tatarabuelos, nuestros abuelos, Les valió madres, echaron para abajo el pueblo y los corrieron para sacar el oro. ¿Dónde estuvo el gobierno mexicano para decir, espérate tantito, no va por ahí el asunto, ¿no? Pues no, contó con el apoyo del gobierno federal y el gobierno de Zacatecas. Y los habitantes de Salaverna los corrieron, pero como perros de taquería, así de plano, órale, cuche, ¿no? Y solamente quedó una señora que se dijo, a mí no me saca. Bueno, y con el correr del tiempo lograron también sacarla. ¿Dónde estaba el gobierno federal defendiendo los intereses, los derechos de los mexicanos? Les valió madres, así de plano. Y eso se reproduce en todo el esquema neoliberal. Siempre en nombre del mercado, que es el que dicta las instrucciones y dicta las directrices y ¿no? Y eso, insisto, pasa desde las líneas aéreas, los ingenios azucareros, la telefonía, hasta lo más reciente que estamos viendo, que es el asunto energético. Pues el cuento de hadas nos llevó a lo que estamos viviendo hoy, que el gas natural viene de Texas y todos los ductos por los que se transporta son privados. Y hay gasoductos no terminados porque hay un conflicto de tierras y aunque no lo terminen, aunque no esté en uso, aunque no esté ofrecido porque se contrató, de todas maneras el gobierno le sigue pagando. Y Señor, eso... Carlos, sí. Tenemos que acabar con el cuento de hadas. Pero sí, se escucha. acabó el tiempo en la televisión abierta. Vámonos al YouTube. En el Plus de YouTube ahí podemos seguirnos platicando lo que quieras, ¿te parece? Oye, no tengas Así que, pena de señores y decir señores, chistes y eso. nos vemos a la próxima. Ok. Cuídense mucho. Muchas gracias, Carlos. No nos despedimos. Un abrazo Ya para saben todos. dónde quedarse. Gracias. Adiós, Otra bye. vez fue la luz, pero no Bye. nuestro sentido.
¿Qué hacemos? Entonces, pues seguir platicando con don ¿Sí, Carlos. Oscura? ¿Seguimos platicando? Sí. Sí, porque, Bueno. porque ya no aprendió. Pues seguimos aquí y ahora estamos en el programa alargado en YouTube. Ahí está, regresó la ya llegó luz. la luz. Perfecto. Venga. Carlos, pues nos estábamos platicando sobre todo esto de la importancia de ser autosuficientes energéticamente. Pero hay otro tema que nos gustaría platicar contigo y siguiendo con esta minoría rapaz de la que hablabas, otra de las características de esta minoría rapaz es que durante décadas fueron muy felices por no pagar impuestos. ¿Qué pasa con estos evasores de impuestos durante todo este tiempo? ¿Qué datos tienes tú con Mira, esto? como diría un exfuncionario, estos no dejaron piedra sin labrar, de plano. Todo lo que dejaba dinero, y de forma abundante, desde luego, ahí estaban, pero como buitre. Entonces, el asunto de la devolución de impuestos, no solamente es esa parte, es la devolución de impuestos, que resultó ser multimillonaria, impresionante, sino la condonación de impuestos. Entonces, por un lado le daban, por otro lado le restaban. El dato más reciente que ha aportado el SAT es que de 2007 a 2018 se condonaron impuestos por 413,000 millones de pesos. Son cantidades tan exorbitantes que después uno pierde la proporción, pero les va un dato para que más o menos cuadren qué se puede hacer con 413,000 millones de pesos. Bueno, son como 7 o 8 veces más o menos el presupuesto anual de la UNAM, de nuestra gloriosa UNAM, ¿no? A veces. Entonces, en lugar de fortalecer la educación, fortalecer a las universidades públicas, meterle lana a la investigación, a la tecnología, para los señores, porque son los de siempre además, ¿no? Pero solamente es de 2007 a 2018. Si vamos para atrás, y yo recordaba el otro día, por ejemplo, Fox, entre condonación de impuestos y devolución de impuestos, les regresó a los señorcitos estos 1,200,000 millones. Solo Fox. Y tenemos, solo Fox. Caray. Cuando llega Calderón, en el 2007, que yo no sé si estos datos que maneja el SAT incluyan esto, yo me da la impresión que no. Nada más llegando, y estamos hablando de marzo del 2007, si no me equivoco, firmó un decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación para condonar 250,000 millones de pesos más o menos de créditos fiscales anteriores, ¿no? Le dijo al gordo Carsten, que en ese momento era secretario de Hacienda, dijo, papacito, aplícate 250,000 millones, bórralos. Y la Auditoría Superior de la Federación hizo un estudio muy puntual de esto, pero por ley no puede dar nombres de los beneficiarios, ¿no? Por secreto fiscal. Pero sí mencionó que entre los grandes beneficiados por esa decisión del Borolas estaban obviamente 2 televisoras. Ustedes podrán imaginar cuáles eran, porque en ese momento solamente había 2 televisoras. Canal 22 y 11 no creo, ¿verdad? No creo que la libraran. Equipos de fútbol. ¿Quiénes son los dueños de los equipos de fútbol? Bueno, pues entre otros las empresas televisoras. Bancos, empresas constructoras, grandes empresas constructoras, ¿no? Entre ellas, las que están emparentadas con Salinas de Gortari, en fin, son un grupo de 48 empresas, si no me equivoco, que de los 250,000 millones se embolsaron como 200,000, más o menos. Entonces tú echas cuentas, le vas sumando, sacas la calculadora y vas más, y el saqueo es de proporciones verdaderamente brutales. Del cuento de hadas para ellos, los mexicanos nos contaron un cuento de terror totalmente, que se refleja en nivel de bienestar, en crecimiento económico, en desarrollo social, Pero a ellos les vale madres porque ellos dicen, el mercado es el que nos obliga a esta situación, ¿no? Y entonces, retomando un poquitín nada más lo del gas, ahora famoso, en todo el proceso de privatización del sector energético, a lo largo de 36 años, siempre en el discurso se destacó, todo esto se hace para fortalecer la soberanía energética del país, ¿no? Y resulta que la soberanía energética del país se bajó los calzones y se los dieron a los gringos, ¿no?
Estaba escuchando esto de la oferta de Maduro de mandar gas venezolano a México. No, pues como creen. Están como las Sputnik 5 que nos van a inyectar el comunismo vía intravenosa. Acá nos van a gasificar vía, nos van a comunizar vía el gas, nos van a gasificar con comunismo. Son criterios tan chiquitos, verdaderamente tan irracionales, que bueno, dirán lo que quieras. Ahorita lo que le urge al país es reabastecerse de gas. Venga de donde venga, porque además los precios en Estados Unidos crecieron 2000%. No creo que sea el precio de venta que ofrece Venezuela. Pero yo insisto, donde le piques. Y la vía fiscal fue uno de los grandes filones de estos señores para sacar más dinero, porque además no tienen llenadera estos hombres, ¿eh? Y se meten aquí, se meten allá. Y estoy viendo algunas noticias de que los empresarios se quejan, ¿no? Están sorprendidos porque la crisis de gas natural está poniendo en jaque la actividad económica. Yo no sé de qué se quejan, ¿eh? Porque ellos fueron los que armaron todo este tinglado de depender energéticamente de un tercer país, en este caso Estados Unidos. Entonces, esto es resultado de lo que ellos mismos armaron, promovieron y defendieron a ultranza. Oye, Carlos, ahora que estás hablando de ese tema, hay otro tema importante, porque también está el rollo de la reforma de la industria eléctrica que está a punto de discutirse en la Cámara, o se está discutiendo, y también se oponen estos sectores a esa reforma porque se trata de empresarios que se beneficiaron con las privatizaciones de los sectores de la CFE y supuestamente ellos utilizan energías limpias y renovables para proveer electricidad, pero es un engaño. Entonces están acusando al gobierno de querer estancarse en el uso de combustibles fósiles y eso, y no aceptar el uso de la energía eólica y no sé qué, pero esa es otra fuente de fraude, eso es otro engaño, ¿no es cierto? Totalmente, porque además, según lo que se ha documentado, y vuelvo a mencionar la Auditoría Superior de la Federación, estos grandes consorcios de energías limpias, que en realidad es Iberdrola, nada más, habrá otros chiquitos por ahí, pero Iberdrola es la mamá de los pollitos. No solamente reciben un subsidio que sinceramente no tiene razón de ser, aparte de que es extremadamente voluminoso. La Auditoría Superior de la Federación ha documentado que Iberdrola vende a la Comisión Federal de Electricidad esa energía eólica a un precio 4 veces superior del que debería cobrarse, sin considerar los miles y miles de millones de pesos que Comisión Federal de Electricidad debe canalizar a Iberdrola como subsidio. Entonces dices, bueno, ¿cuál sería el beneficio? ¿Qué pretende la reforma energética de López Obrador? Que lo que marca la Constitución sea real. ¿Qué dice la Constitución? Que el Estado mexicano será el rector del sector eléctrico, generación, distribución, etcétera, etcétera. Y ahora, gracias a los contratos firmados, todos leoninos además, por los gobiernos neoliberales, especialmente por Calderón y por Peña Nieto, resulta que la rectoría del Estado es otro cuento de hadas, ¿no? Toda la norma, la distribución, la cantidad, los precios, el abastecimiento, está en manos del sector privado. En tiempos de Fox, yo no sé si sucedió antes, pero lo que me acuerdo yo, en tiempos de Fox, muchas plantas de la Comisión generadoras de la Comisión Federal de Electricidad tuvieron que cerrar, o cerraron, pues, por decisión del gobierno mexicano, para darles paso a las generadoras privadas. Se entregaron permisos, así les llamaban, permisos de generación, pero a pasto. Yo me quedé, igual habría que actualizar la cifra, pero me quedé que al cierre de Calderón se habían otorgado casi 800 permisos privados, para generación eléctrica. Bueno, y ahora se quejan, todos se quejan, ¿eh? Pues esto es consecuencia, lo que está viviendo México hoy de la crisis del gas, los apagones, ¿va? Es consecuencia del resultado de toda esa política depredadora y privatizadora que nos ha llevado a esto. Si la cuenca de Burgos se hubiera echado a andar como tendría que haber sido,
México efectivamente sería, yo no sé si exportar gas, no lo sé, pero por lo menos autosuficiente sí sería. Entonces, el frío de Texas nos la pasábamos por allá porque nosotros tenemos nuestras propias instalaciones, ¿no? Sí, nosotros tenemos de dónde agarrarnos, cómo distribuir. Pero fue tal la voracidad, y aparte no solamente la voracidad de los empresarios, de ese grupo compacto de empresarios, sino obviamente del grupo político también, que finalmente resultó ser el mismo. Cuando menos de Salinas para acá, son los mismos, todas las mismas caras, brincando de un lado al otro, que ahora hoy es secretario, después senador, después diputado, son los mismos. Y hay un punto, tal vez que sea interesante. Tú ves cómo gritan, cómo avientan mentadas y tal, pero no escuchas una sola propuesta racional para sacar de la bronca al país. Y hablo en materia económica, social, energética, alimentaria, lo que quieras. Todo es no, 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 pero no hay una sola propuesta alternativa que medianamente pueda ser útil para el país. Olvídate del gobierno de López Obrador, para el país, ¿no? Oye, Es Carlos, no, no, no me toquen el negocio, no me quiten mi dinero, cuando el dinero es de la nación, no de ellos, ¿no? Depredadores totales, hay, absolutos. Sí. hay ahora un intento de parar este saqueo. ¿Qué crees que tenga suerte este intento por detenerlo? ¿O crees que tengan Ya, suerte ellos es, por volver a las sí, andadas? es una labor de chinos eso, de plano, porque imagínate, todo el tinglado, todo el armado, toda la telaraña de intereses y negocios que se armó, o que armaron, que armó este grupo compacto durante 36 años, que incluye obviamente cambios legales, etcétera, etcétera. A ver, quítalos en dos. Desarmar esa bomba es no solamente muy complicado, si en el sexenio de López Obrador se logra avanzar en este desarmado, que tiene que ser además un desarmado totalmente quirúrgico, porque todo está relacionado. Una ley combina con la otra y se aplica con la otra y la otra. Realmente en ese sentido lo hicieron muy bien. O sea, armaron el negocio, el saqueo de la nación de tal forma que lo llevaron no solamente a las leyes secundarias, sino a la Constitución. Oye, Carlos, Entonces hay que decir todo eso. oye, Carlos, entonces Sí, ni siquiera podríamos imaginar en un castigo a los responsables de todo este saqueo y toda esta voracidad durante tantos años, ¿no? pues mira, yo veo que sí hay una muy entrona de arreglar todo esto, pero no veo, ya han pasado ya 2 años, que se hayan armado y procesado, desde luego, acciones judiciales contra este tipo de buitres. Yo los veo muy campantes, está Ricardito Salinas Pliego, está Larrea, está Slim, después te los quieren vender además como los grandes empresarios con responsabilidad social y todo. Exacto. Todos son unos buitres, y si están ahí es porque algo les está dejando, tal vez poco, tal vez mucho menos que en sexenios anteriores, pero siguen sacando raja. A Larrea le acaban de dar un contrato y no sé dónde, creo que me enteré en Maya, Slim le dan otro por acá, o sea, es el mismo grupo que se sigue quedando con los grandes contratos, con las grandes rebanadas de los negocios que proporcionan y permanecen intocados. No hay, vamos, lo de Lozoya es un garbanzo de a libra en todo esto. Y Lozoya plácidamente está en su casa con sus coñaquitos, sus whiskies, diciendo este fue, este no fue, pero no veo que esto avance tampoco. Y ya llevamos, insisto, más de año y medio desde que Lozoya fue Apañado. se quiere la orden de contra los ojos, ¿no? Entonces, probablemente, digo, yo no sé si bajita la mano, no quieren hacer mucho ruido con esto, pero yo no veo una actitud decidida del gobierno federal de desarmar, empezando por esta minoría rápida. Y sale un contrato para un hospital, pues para el mismo. Y hay que construir tal cosa, un estadio de béisbol, ahora que está de moda el béisbol, para el otro. Y todos son los mismos. Y así nunca se va a desarmar tramado que hicieron durante 36 años y que desde luego no beneficia al país. Porque hablábamos al principio de los cuentos de hada. Claro, para este grupo compacto, si México, que hicieron su propio negocio con México, por eso se llama México S.A., México Sociedad Anónima, hablarán maravillas del modelo, lo resultón que fue,
pero pregúntale a los de la calle, a los de a pie, ¿no? A las universidades públicas, a los estudiantes. Es un verdadero desmadre esto, ¿no? Y parece nada más que no hay voluntad, por lo menos notoria, para desarmar todo este tinglado. Aunque lo estuvieran haciendo de manera calladita, yo creo que no hay mucho avance todavía. Yo espero que se avance hasta donde debe ser, además, para poder reactivar todo, lo social, lo económico, quitar lacras de la política. Pero como decíamos hace un rato, pues te asomas a las redes o a la tele o etcétera, y siguen siendo los mismos de siempre. Ahí está Castañeda, ahí está Aguilar Camín, ahí está Krause, pura lacra. Que siguen teniendo el micrófono. Y finalmente tampoco hacerles caso porque, bueno, ¿qué son? ¿No? Intelectual facturistas, vamos a llamarle así. Factureros, intelectual factureros. Ay, se fue. O comentaristas factureros también. Yo no sé por qué le hacen tanto caso. Yo de repente las redes a mí me provocan ¿Se fue la luz? gastritis porque estoy convertido en un estercolero. Pero de repente Carlos, veo que se va así el tumulto contra uno u otro. No los peleen, hombre. O sea, ¿quiénes son para darles tanta importancia? Eso vale más. Lo importante es deshacer todo este tinglado, ¿no? Se nos fue la luz otra vez. Oye, Carlos, pues muchas gracias. Ya se nos está yendo la luz otra vez. Entonces, antes de que llegue el apagón. Muchas gracias, muy Carlos. Románticos, muy románticos. No, un gran abrazo, una excelente plática. Sí. Recomendamos a las personas que vieron este programa, que aún no conocen a Carlos, que busquen su columna México S.A. en la jornada todos los días, ¿verdad, Carlos? Y su rebanada de pastel todos los lunes días. a sábado estamos jorobando gente, dice. Perfecto. Oye, muchas gracias, Carlos, de verdad. Les agradezco mucho su paciencia, su tiempo, y ya estamos al pendiente. Les mando un fuerte abrazo a todos, y bueno, el partido sigue, hay que seguir, hay que darle. Muchas gracias. Los cuentos de hadas y las historias de terror van a seguir un buen rato. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias, muchas señoras gracias. y señores. Gracias Nos vemos a la próxima. Cuídense Nos mucho. vamos. Por favor, comparte este programa porque está muy bueno. Ya lo sabe. Cuídense mucho. Bye. Gracias.